Pues buenas tardes, soy Eva Isturiz García, agente de igualdad de oportunidades. También pues he sido también técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Answine, fui directora del Instituto Navarro para la Igualdad la anterior legislatura y ahora estoy de consultora, ¿no?, de técnica de políticas públicas de igualdad. Cuando me comentaron para dar la charla, en torno al 25, pues me pareció que era buen día hacerlo precisamente el día anterior, porque así mañana, como tocan las concentraciones, de que vais a leer el manifiesto, entonces así por lo menos pues vamos empezando ya para estar mañana con más fuerza. Y luego también comentaros pues eso, que en principio lo que me comentó Natalia de la asociación era que queríais que habláramos de lo que era la violencia contra las mujeres en Navarra y la prevención y los recursos que existen de atención. Entonces yo la primera parte de la charla la voy a dedicar precisamente pues eso, a explicar un poco, ¿no?, en qué consiste la violencia contra las mujeres, que muchas de vosotras ya habréis, ¿no?, ya habréis tenido conocimientos, ya sabréis. Es algo que afortunadamente en los últimos años se ha conseguido visibilizar y se ha conseguido definir, que antes era algo que era privado, ¿no?, que estaba en el ámbito privado y no se hablaba de estas cosas, y sin embargo ahora, incluso estos días, tenemos muchísima información, hay muchos actos. Entonces vamos a ir viendo un poquito esa parte, algunos datos también a nivel estatal, también a nivel de Navarra, y luego ya pasaré a la parte más preventiva y acabaremos con los recursos que hay en Navarra para atender a la violencia contra las mujeres. La primera cuestión, no sé si sabéis exactamente por qué se celebra el 25 de noviembre el Día Internacional, porque es una cuestión que está promovida por Naciones Unidas, no se hace en todo el mundo, es internacional, y Naciones Unidas fue quien decidió en el año 1999 que fuera precisamente el 25 de noviembre. No sé si sabéis, fue ese día porque era el aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, de Patria, Minerva y María Teresa. Eran tres hermanas que eran opositoras a un régimen del general Trujillo en República Dominicana y que las asesinaron violentamente. Primero, antes de que Naciones Unidas tomara ese día, ya en 1981 había habido una reunión de mujeres feministas de Latinoamérica y el Caribe y había cogido ya este día. Entonces Naciones Unidas luego lo retoma y decide que a partir de 1999, en memoria de las hermanas Mirabal, que también eran conocidas por las mariposas, hay una película también, que me imagino que algunas sabréis. Pues bueno, en honor a ellas se puso este día. Sí que también hay que decir que precisamente todo lo que he dicho, que ahora hablamos de violencia y que lo podemos expresar y que está en los medios de comunicación, esto también, ¿no?, en muchos ámbitos, pues no es por casualidad. Como digo yo, no es un champiñón que ha aparecido de la nada en el campo, sino que tiene que ver con más de 300 años de historia y de redes de mujeres y de redes feministas, algunas famosas como algunas de que están aquí, ¿no?, como Simone de Beauvoir o también Virginia Woolf y más, ¿no? Pero también tiene que ver con mujeres anónimas, como en los años 80, que se luchó, ¿os acordáis de las luchas que hubo para que hubiera el derecho al divorcio, el derecho al aborto? Porque no existía ninguno de esos derechos, porque a partir de, sí que se recogieron en la República, ahí estaban recogidos en la Constitución de la República todos esos derechos, pero después se perdieron y algunos costaron más, otros menos, pero hasta realmente los años 80 las mujeres no teníamos derecho ni a tener un empleo propio, no teníamos derecho sobre patria potestad sobre nuestras hijas e hijos, el marido podía darlos en adopción, no podíamos salir con ellos sin autorización del Estado. Recuerdo siempre que fue con un viaje a Andorra con mi madre y tuvo mi padre que firmarle una autorización para que pudiera salir conmigo en una excursión que había a Andorra. Entonces tampoco está, yo creo que quienes estamos aquí, unas con una edad y otras con otra, pero sí que son cuestiones que hemos tenido siempre presentes. Y luego también, creo que también este 8 de marzo de 2018, si os acordáis, fue multitudinario, hubo mucha
también, ¿qué tuvo de especial este 8 de marzo? ¿Por qué lo ponemos? Porque también fue internacional, porque además fue la primera vez que se interpeló a las mujeres a parar, porque decíamos, si nos paramos nosotras de cuidar, se para el mundo, ¿no? Tenía que ver con todo el tema de los cuidados y todo. Hubo muchas mujeres jóvenes también, y sí que después de todo esto, que creíamos que nos íbamos a comer un poquito ya el mundo, pues resulta que ha habido una reacción bastante fuerte al feminismo, bastante fuerte a las reivindicaciones de las mujeres, y ahora estamos viviendo un momento donde vemos como algo que no creíamos que iba a pasar, que era que los chicos jóvenes pues no tomaran algunas actitudes de cuestionar los avances en la igualdad y de cuestionar la violencia contra las mujeres. Ya sabéis que según la encuesta del Instituto Reina Sofía, hay más de un 20% de chicos que cree que la violencia contra las mujeres es un invento del feminismo, y que está creciendo ese negacionismo en los chicos jóvenes y en algunas chicas también, pero mayoritariamente son los chicos jóvenes los que están cuestionando algo que creíamos que ya habíamos conseguido visibilizar, tenemos la normativa. Pues bueno, nunca, como dijo Simone de Beauvoir, bastará una crisis o habrá para que nuestros derechos sean cuestionados. Nunca podemos bajar la guardia. Luego he puesto a Beijing también más 30, porque este año se celebran los 30 años de la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing, que supuso en 1995, también fue un hito impresionante, porque allá acudieron 30.000 mujeres de asociaciones, mujeres feministas, mujeres de asociaciones de mujeres, 30.000, y lo que hicieron fue a todos los países que estaban presentes en Beijing les dieron una serie de unas reclamaciones que luego se trasladó a lo que se llama la plataforma de Beijing, y ahí se recoge todo lo que tiene que ver con la transversalidad de género, que quiere decir que la igualdad no es una cosa solo de las mujeres, sino que tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida. Tiene que estar presente cuando hablamos de economía, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de urbanismo. Se tiene que tener en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres, y también trajo el otro concepto, que es el de empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Si no se dan las dos cuestiones, no se alcanzará la igualdad. Este año ya hacen el 30 aniversario. Y este puesto también, pues el último encuentro Violeta, que fue en Don Esteve, ahí en el norte de Navarra, que ahí estuvimos, ¿no?, de las asociaciones de mujeres de Confín, que también la asociación de Peralta pertenece a Confín. Entonces sí que ahí se abordó las mujeres en la política, retos y oportunidades, porque también hay, ¿no?, las dificultades que tenemos muchas veces de llegar a la política y luego de mantenernos allá. Y se abordó mucho también el tema de la violencia en el ámbito político, porque la verdad que vivimos un momento que hay una violencia para todo, o sea, en el ámbito político, pero en especial cuando va dirigida a nosotras, a las mujeres, lo hace de una manera bastante machista. No es aunque también los hombres políticos reciban violencia, porque hoy en día la verdad que a veces ves las cosas, pero sí que hay hacia nosotras es más específica. Bueno, el término violencia contra las mujeres también hay mucho, se habla de violencia de género, de violencia sexual, al final yo cojo el de violencia contra las mujeres porque aborda todos los distintos tipos de violencias que pueda haber. Entonces, la definición que se recoge también en la normativa navarra es la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo y que les afecta de manera desproporcionada. Entonces, es una violencia que puede ser física, psicológica, sexual o económica. No sé si estos días también desde Confín hemos presentado una guía que podéis consultar en la web de Confín sobre la violencia económica, que es una cuestión... Mañana queremos repartir unos folletos. Vais a repartir, estupendo. Cualquier cosa me podéis preguntar, me podéis interpelar y preguntar. ¿Por qué? Porque la violencia económica, si bien se recogía en la ley foral, sin embargo en la ley estatal no estaba recogida. Ahora el nuevo pacto de Estado que se ha firmado sí que la ha reconocido, pero en nuestra ley foral sí que la reconocía como una forma de violencia específica contra las mujeres, que tiene que ver no solo con el impago de las pensiones, que también,
¿no? Cuando hay una separación, con el impago de las pensiones de alimentos, por las criaturas, sino que tiene también que ver con el control del dinero, tiene que ver también con a veces incitar a que te incite la pareja a dejar tu trabajo para los cuidados, porque así vamos a estar mejor. Tiene que ver también con el tema de que no tengas las mismas oportunidades para estudiar o para poder promocionarte, o que tengas, ¿no? Hay una serie de cuestiones que si vais a repartir, la verdad que están muy bien explicadas y de una manera muy sencilla en la guía. El otro día, cuando la presentamos en la Casa de las Mujeres de Pamplona, pues hubo mujeres que se sintieron muy reconocidas en alguna de ellas. Eso no quiere decir, cuando a veces vemos la violencia contra las mujeres tiene un carácter estructural. Entonces, sí que en ocasiones puede ser una cuestión de que directamente estés conviviendo o tengas un agresor al lado, y otras cosas también son cuestiones que hemos ido asumiendo de manera cultural entre todo el mundo, que siguen siendo violencias hacia nosotras, pero no quiere decir que quien esté a nuestro lado quiera efectivamente hacernos, pero sí que están. Entonces hay que reconocerlas y abordarlas, y si no es una cuestión de que sea mi agresor, sí que es que abordar, oye, ¿qué está pasando aquí? Que tú sí puedes progresar y yo no, porque es algo estructural, aunque luego nos pase individualmente, ¿vale? Bueno, también habla aquí de violencia de pareja o expareja, la violencia sexual, el feminicidio, la trata, la prostitución, los matrimonios a edad temprana. Pues es que estos días ha habido en la prensa, no sé si os acordáis de una niña, porque era una niña, 14 años, una niña que había sido vendida, ¿no?, por sus padres, o sea, por la familia, que luego resulta que al decir ella que ha ido voluntariamente, la jueza había archivado, pero la fiscalía ha reabierto. A ver, es una menor. Eso de porque yo quiero. Entonces, los matrimonios en edad temprana forzados, que en algunas culturas todavía, aquí hace muchos años, en algunas culturas también pasaba, pero tiene que ver, pues es otro tipo de violencia contra las mujeres y puede estar a nuestro alrededor, como se ha demostrado el otro día, ¿no? Luego la mutilación genital femenina, que también es una cuestión que aquí no estaba tan presente, o sea, pero que con la llegada de mujeres migrantes, que sí que vienen de países donde se ha practicado, tenemos esas víctimas aquí. Y fijaros qué cuestiones se pueden dar en cosas muy concretas de la vida cotidiana, que hay mujeres que son víctimas de mutilación genital, sin embargo no están acreditadas como víctimas de violencia, porque pasó hace tantos años. Pero es que esas mujeres siguen siendo víctimas porque nunca van a recuperar, porque lo que les hicieron no se puede reparar, porque además tiene consecuencias a la hora no solo de su sexualidad, también a nivel de salud, o sea, tiene muchas consecuencias. Entonces, por ejemplo, se ha dado el caso de que ahora en la universidad pública aprobaron que las víctimas de violencia, sus hijas o hijos, iban a tener la matrícula gratuita, como una forma de acción positiva para favorecer, ¿no?, a las hijas y los hijos de víctimas de violencia. Y estas mujeres, sin embargo, como no tienen reconocida, porque todavía no está recogido, hay cosas que vamos pues más tarde y que se recogerá, pero no está recogida en la ley. En la ley sí las ampara, pero luego el reglamento que tiene que ejecutar la ley no está recogido. Entonces el decreto foral que recoge la acreditación de víctima dice que tiene que ser 5 años. Hace 5 años. Claro, estas mujeres son hace 30 años. Entonces, son cuestiones que se nos van dando porque vivimos en un mundo diferente al que vivíamos, y que nos las encontramos así, que tenemos que seguir. Cuando ya nos parecía que todo estaba recogido, pues siempre en la realidad nos interpela de que hay algo que se nos ha escapado y tenemos que seguir. Luego también en la ley foral, por ejemplo, no estaba recogida la violencia vicaria, porque aunque se definió un poco más tarde, la definió Sonia Baccaro, la definió un poco más tarde, pero ya se veía que es la utilización de los hijos y las hijas para hacer daño a la madre. No solamente, además, se utiliza a los hijos y a las hijas, también a veces se utiliza a las mascotas, también se utiliza a los padres y a las madres mayores. O sea, siempre cuando haya algo que a la mujer tenga mucho cariño y algo encima que es más vulnerable, pues se utiliza para hacerle daño. Entonces entraría...
La vicaria sí, es la que, sobre todo la que se utiliza a los hijos y a las hijas, pero también se puede utilizar a las mascotas, también se puede a los padres y a las madres si son mayores, a una persona que tengas dependiente tuya. Entonces se puede. De normal a la vicaria va hacia los hijos y las hijas, pero también hay ese componente. Luego la que hemos hablado en el ámbito político y luego la ciberviolencia en el ámbito digital. Esto es algo también que ha traído cosas muy buenas. Ahora no nos imaginamos sin el móvil, ¿no? Ninguna de las que estamos aquí nos imaginamos vivir sin móvil, ¿no? Porque nos ha traído cosas muy buenas para conectar, para informar y tal, pero nos ha traído también una nueva forma. Sigue siendo todo violencia contra las mujeres, pero el medio que utiliza es las redes sociales, todo lo que tiene que ver con internet, que está siendo ahora una de las cuestiones, por ejemplo, que más se está utilizando en la gente joven. Y bueno, no tan joven también, pero sobre todo en la gente joven. Bueno, la situación, vamos a ver un poco primero en España, pues para que veamos que en el segundo trimestre de 2025 ha habido 51.897 denuncias de violencia, 2,69 más que en 2024, o sea, hay más denuncias, y cuando hablamos de esto decimos, ¿es que hay más o es que se está denunciando más? Pues en algunas cuestiones hay más, pero también se denuncia más, sobre todo la violencia sexual. Y aun y todo es la que menos se denuncia. Todavía solo el 8% se calcula que se denuncia la violencia sexual. Pero sí que la violencia sexual, lo que sí se ha detectado, que además de que se denuncia más, a la vez sí que puede estar creciendo. Algunos estudios están señalando al tema, ¿no?, del problema de la pornografía muy violenta que viene a través precisamente de las redes a nivel digital. Tiene que ver, ha aumentado mucho en la gente joven, la violencia sexual. Ahí sí que se ha detectado, pero también es cierto que se denuncia más. Pues ¿por qué? Porque también luego veremos, también acabaremos con los recursos, también hay normativa y recursos, y la sociedad ha avanzado, aunque ya os he comentado al principio que hay signos de retroceder también, por eso tenemos que estar muy alerta. Fijaros, en la macroencuesta solo el 21% de las mujeres denuncia la violencia de género. Todavía nos queda mucho. ¿Les parece que los datos son mucho? Pues es que hay muchísimo más. O sea que tenemos todavía mucho. Ya os he dicho, la sexual el 8%. Bueno, aquí 2 de cada 3 víctimas tenían nacionalidad española y 2 de cada 3 casos las denuncias fueron presentadas por la propia víctima. O sea que hay una de cada 3 casos. Hay una que no es denunciada por ella, sino que puede ser pues por la policía, se actúa de oficio, ¿no? O por la policía o por el centro de salud también. Los profesionales de los centros de salud, cuando detectan, tienen la obligación de dar parte. Entonces van al juzgado. O sea, entonces, de 3 denuncias de mujeres, una no es de ellas, de 2 sí. Y luego también los órganos judiciales dictaminaron, el 82,58 fueron condenatorias, que a veces también tenemos la sensación de que no y sí que se condena, ¿eh? O sea que no quiero decir que no haya veces que ante la presunción de inocencia, porque eso de que dicen de que no sé, que contra la violencia de género no se respeta la presunción de inocencia es mentira. Eso es mentira. Eso no es una realidad, porque es un delito donde existe la presunción de inocencia. Y es más, hay muchas veces que como es un delito donde no hay testigos, el juez o la jueza, como no hay ningún testigo, muchas veces si las pruebas no están muy claras, lo que hacen es absolver, no decir que sea inocente, que es diferente. Que te absuelvan por falta de pruebas no es lo mismo que te digan que eres inocente. Y por eso muchas veces, cuando dices, no, ha salido, aunque tú sabes que es maltratador, pero ha salido, ¿por qué? Pues porque ante la falta de pruebas prevalece el principio de inocencia. O sea, que no vivimos esa situación que dice que ahí no se respeta, no tiene para nada. Y 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, según la macroencuesta. Claro, siempre que pensamos en la violencia, pensamos siempre en la más brutal, ¿no?, que es el asesinato o la física o la violación, ¿no?, y si nos vamos a la sexual.
pero es que hay muchas otras violencias que no tienen esa intensidad que también lo son. Entonces, cuando se hace la macroencuesta y vemos estos y si es una de cada 2 mujeres, es ostras, ¿no? En los últimos 12 meses supondrían 4 millones de mujeres de más de 16 años, ¿no? Del 2020. Se denuncian en el 2025 14 violaciones al día. Esto ha subido, ¿eh? Antes se denunciaban menos. Pero 14 violaciones al día. Pues esto sí que a la vez me parece muy tremendo para que nos situemos también porque estas siguen pasando las cosas y porque nos parece que aunque hemos visibilizado y tenemos más medios, pero todavía no se avanza todo lo rápido que nos gustaría. Pues mirad, el barómetro de julio del 2002 del CIS dijo que solo al 0,1% de las personas encuestadas la violencia contra las mujeres es la primera de sus preocupaciones, por lo que ocuparía el puesto 40 en la lista de primeras inquietudes de la población. Pues os parece que todo el mundo está, pero cuando le preguntas ¿cuál es lo que más te preocupa? Sale la 40. Y eso es algo que en distintas maneras nos puede afectar a todas de una manera u otra, porque aunque no nos afecte a nosotras, a lo mejor siempre es una hermana o es una amiga, o es, ¿no? Porque ya hemos visto que hay mucha, y mucha que está tapada. Entonces, fijaros, como segundo problema, tampoco el mismo porcentaje. Y como tercero, el 0,3. La suma de estos 3 datos en septiembre de 2019 era de 6,6. Fue a peor. Es que podemos, a veces, aunque no nos demos cuenta, 13 veces más que las cifras actuales. O sea, en 2019 las personas, la ciudadanía estaba más preocupada por la violencia que en 2022. Y aún y todo, fijaros que tampoco era el 6,6, o sea, tampoco iba a salir. Entre los 10 primeros no iba a salir. Ay. Luego, estos datos nos indican, ¿qué nos dicen estos datos? Pues que está normalizada en nuestra sociedad, que no es un problema que genera, aunque nos parezca estos días, como vamos a estar todo el rato, pero no es un problema que genera alarma social, a pesar de ser la mayor vulneración de derechos humanos que existe a nuestro alrededor. Y se sigue viendo como algo individual. Le pasa a esta, le pasa a ese. O sea, no se ve como algo estructural. Es que es una violencia que no se reconoce. A no ser que sea ya la más explícita, cuando ya hay, ¿no? Como cuando ha sido ya, pero como dice muy bien una amiga mía que tengo, psicóloga experta en violencia, dice, nadie, es como la fiebre, nadie llega a 40 si antes no ha pasado por 37, por 38, por 39. Pues cuando tienes 40, ¡pum!, ¿no? Pues aquí también, ¿no? En ese sentido. Sigue sin ser, aunque se haya firmado un pacto de Estado y se haya renovado, no, y también hay una diferencia. En 2010, cuando se firmó el primero, todos los grupos políticos lo firmaron. En este que se ha renovado ya ha habido un grupo político que no lo ha firmado. O sea que ya también nos está diciendo Vox no lo ha firmado. Bueno, otros datos en Navarra. Ahora nos vamos a venir a Navarra, porque eso era un poco la foto que había en España. Pero, por ejemplo, el Biogen es el sistema que tienen los distintos cuerpos policiales para llevar los casos de mujeres que están en procesos de violencia. Entonces, lleva la Guardia Civil, la Policía Nacional, en este caso los forales, y algunas policías locales. No sé, me imagino que igual Peralta, no sé si la habrá firmado. Bueno, pero vamos, ahí se van. Y han mejorado el Biogen porque ahora también desde los recursos sociales se puede dar datos para proteger mejor a las mujeres. Entonces, aquí lo que dice la comunidad foral, el sistema Biogen, ahora mismo con los datos que se tienen ahora, que hay 2.090 casos activos en Navarra de mujeres que están dentro de Biogen en distintos grados. Ya sabéis que hay grado extremo, ¿no? Grado medio, grado bajo, ¿no? Y luego, fijaros en esto, que es muy importante. O sea, es cosa que no solemos dar, más que importante es que no nos solemos de dar cuenta de esto. El 15% de los agresores son agresores persistentes. ¿Qué quiere decir? Que ejercen violencia hacia más de una víctima. Tenemos la idea de que cuando un hombre ha ejercido violencia contra su mujer o su exmujer,
que una vez que se ha separado y que ha rehecho su vida, o sea, que deja. Y no suele ser así. ¿Eh? Y que además es una cuestión de poder, no es una cuestión de enamoramiento o desenamoramiento. Entonces, hay algunos hombres que siguen ejerciendo, aunque hayan rehecho sus vidas y aunque estén en otra relación, siguen ejerciendo sobre la mujer de la que habían estado antes siendo un agresor. Las denuncias por violencia de género han aumentado un 21% en el segundo trimestre, es lo que os decía, que sí que aumenten las denuncias no es un dato que tenga que ser en sí malo, pero sí que hay que cruzarlo con otras cuestiones para que podamos ver si es que hay más o que se está denunciando más. En 2024 se registraron 369 denuncias por violencia sexual y el 70% de ellas eran menores de 30 años, es lo que se estaba diciendo. Que la violencia sexual sí que se está identificando, que está creciendo ahí sí, aparte de que se denuncie más, que eso es también importante, en las mujeres jóvenes. La mayoría de los agresores sexuales pertenecen al entorno de la víctima. Eso también se ha hecho un estudio, el Instituto Navarro para la Igualdad ha hecho un estudio con la Universidad Pública que se desprende sobre mujeres jóvenes, que la mayoría son familiares, parejas, amistades o compañeros de trabajo. Que también tenemos, que no quiere decir que no pase y que no haya que tener, o sea, pero eso de que es alguien extraño que de repente aparece y es muchas menos que lo que es el entorno familiar. Y luego lo que os he dicho antes de la violencia económica, pues ya se está detectando, por ejemplo, en los equipos de atención integral y en el ESMAN del Ayuntamiento de Pamplona, los casos que están viendo, a la vez que se va hablando de la violencia física, psicológica, aparece la económica, ya aparece definida. Bueno, con todos estos datos que ya hemos visto y todo esto, ¿cuál es la normativa actual? Hay muchísima, pero yo creo que nos tenemos que centrar en la que es más útil y la que nos puede dar más claves. La CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de 1979, está totalmente vigente. Tú la lees, aunque se escribió, se ratificó por el gobierno español en 1979, tú lees todas las discriminaciones posibles y las identificas que todavía se están dando. Que ya tienen otras formas, pues como ya hemos hablado con la ciberviolencia, pero se dan todas ellas. La de 2004, que es la orgánica del Estado, en el Estado, medidas de protección contra la violencia de género, esta es la que solo es pareja o expareja. Por eso, cuando hay otros tipos, los datos, ¿no? Cuando se empieza con los datos, dice las mujeres asesinadas. Por eso, cuando vienen los datos desde parte del movimiento feminista, se dan unas cifras, porque ahí se coge todas las mujeres asesinadas, y en cambio, aquí suele ser parejas o exparejas. Las que se dan no oficiales. Entonces tiene que ver con esto. El convenio de Estambul es un tratado del Consejo de Europa que ahí se recogiera ¿por qué no se recogió antes? Porque no existía el marco todavía, pero a partir de 2011 que se hace el convenio de Estambul del Consejo de Europa y España lo ratifica en 2014, ya tenemos todos los tipos de violencia que podemos, ¿no?, hacer las leyes recogiéndolas todas. Por eso en Navarra la ley foral, que fue la primera que se hizo, que ya estaba Estambul, recogió todas las formas de violencia que os he dicho antes, incluida que estaban también los matrimonios, la prostitución, la mutilación, pareja, o sea, todo lo que veíamos, porque ya estaba el convenio de Estambul. Se tuvo que hacer el 2022, la de garantía integral de la libertad sexual, la ya conocida por el CSC. ¿Por qué? Porque o esta se reformaba o se hacía otra. Al final decidieron hacer otra Entonces, esas serían las dos que hay a nivel estatal. Y esta la he puesto, la Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2019, la he puesto porque como no solamente vamos a hablar hoy de violencia de atención, vamos a hablar de prevención. La única manera que hay para prevenir la violencia contra las mujeres es la igualdad, no existe otra fórmula, no hay otra manera. Cuanto más avancemos en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cuando menos brecha de salarial haya, cuando menos brecha de cuidados haya, cuando veamos
en un entorno mucho más igualitario, menor será la violencia. No hay otra manera de acabar con ella hoy. Bueno, eso era la normativa, pero en Navarra, ¿cómo nos organizamos? Porque sí que tengo que decir que Navarra es bastante pionera a nivel, yo que he podido estar en la legislatura pasada, he tenido la oportunidad de estar con todas las comunidades autónomas y estar trabajando, ¿no?, con todos los organismos de igualdad de España. Entonces, sí que Navarra, en ese sentido, Navarra, Euskadi, sí que, y en los últimos tiempos Asturias, sí que han sido bastante pioneras en este sentido. Entonces, Navarra ya vamos por el tercer acuerdo interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres. O sea, llevamos 3 porque, claro, ya llevamos un recorrido y es para la coordinación. Ahí están, en el acuerdo están representados todos los agentes que trabajan para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Por un lado están los distintos cuerpos policiales que están representados por la delegación del Gobierno, están los tribunales también, que está representado por el presidente del Tribunal Supremo de Navarra y por la Fiscalía. Está también la Federación Navarra de Municipios y Concejos y luego está también el propio Gobierno de Navarra. Entonces, que representa, el Gobierno de Navarra representaría todas las direcciones y todos los consejerías que tienen que ver, por ejemplo, pues, derechos sociales, vivienda, educación, todo lo que tiene que ver con la parte del Gobierno de Navarra. Entonces, en este acuerdo interinstitucional, aparte de que hay esa coordinación y todos los años hay que dar cuenta de qué se hace y que hay pendiente, también en el marco de este acuerdo se hizo el primer plan de acción de violencia contra las mujeres, que ya se ha acabado. Ahora se está haciendo el borrador del segundo plan contra las mujeres, de acción contra la violencia hacia las mujeres, que tiene 12 planes sectoriales. Antes había 5, se ha visto que no eran suficientes. En estos 5, uno era el de educación, otro era el de servicios sociales y vivienda, otro, o sea, iban un poco aparte del general, que era el de igualdad, luego los demás eran sectoriales. Pues aquí ahora ya han salido 12. ¿Por qué? Pues para implicar aún más a todo lo que tiene que ver con todas las áreas de la vida. No solamente, antes era siempre, ¿no?, derechos sociales, la policía, no, ahora están integrados muchos más. Y luego, sepáis que está en exposición pública hasta el 14 de diciembre. O sea que se puede mirar en la página web del Gobierno de Navarra, en el Gobierno Abierto, y se pueden hacer, pues, como asociación, bueno, también a nivel individual, si alguna de vosotras quiere entrar, leer un poco, ver los borradores y aportar algo, y eso, o sea, para eso está hasta el 14 de diciembre. Sí que desde Confin también se mandó el otro día un aviso desde la coordinadora, pues para poder aportar al plan de acción. Luego se hizo una guía para profesionales, para quienes estuvieron dentro, pues tanto en el ámbito de la salud, pues lo que os decía, que los profesionales sanitarios, si detectan, tienen que dar la voz de alarma. Para los servicios sociales, para las policías, esta guía está todo en internet, así que, o sea, está en la web del Instituto Navarro para la Igualdad. Luego hay un protocolo de coordinación de los matrimonios forzados, porque como ya se vio, se estaba empezando a dar en Navarra, entonces teníamos que afrontarlo, y así todo el mundo sabe cuando ocurre qué es lo que tiene que hacer. Por eso sirven los protocolos. Está muy bien porque te dicen los pasos que hay que seguir. Luego que estaba para mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, que también se activa cuando se detecta un caso de explotación sexual. Que es para la mutilación genital femenina, que también ¿no?, es un protocolo para la prevención, ¿no? A raíz de se trabaja mucho con Médicos del Mundo y también con Flor de África, la Asociación de Mujeres de países de Centro África, y ahí sí que ha habido, ¿no?, para intentar, pues, que cuando las familias van de vacaciones a sus lugares de origen, a ver, aquí por ejemplo no se ha detectado, que no quiere decir que no pase, que se haga. Digo en Navarra, en España sí, en España sí que se ha detectado, en Cataluña, eso. Generalmente aquí era más el peligro cuando iban de vacaciones, porque muchas veces además las propias familias, o sea, el padre y la madre no quieren, pero como cuando están allá hay una serie de tradiciones que es muy difícil, y entonces hay un protocolo
para la prevención y actuación, donde, ¿no?, se informaba a la familia, se hacía unas, se veía a la niña y luego a la vuelta también se la volvía. Entonces, así ha sido una manera que se ha tenido también de controlar, de que no le pase, a las niñas no les pasara nada. Luego, la guía para la elaboración de protocolos locales de coordinación. El Instituto Navarro para la Igualdad hace ya años ya hizo una guía para que los ayuntamientos puedan tener sus protocolos y cuando ocurren cosas, pues puedan saber qué pasos dar y qué hacer, ¿no?, en esa situación. Por desgracia, a mí cuando estuve en el instituto me tocó a casos, pues por ejemplo el de Tudela, ¿no?, no me acuerdo cómo se llamaba, la chica hasta que le asesinó a su marido, Sonia o Sandra, bueno, que era profesora bueno, me tocó en Cortes, que ella era de Cortes, aunque vivía en Tudela. Sí, es que no, fíjate que pues claro, el tener un protocolo al ayuntamiento, pues que se pueda saber qué pasos dar, porque, ¿no?, se genera todo, es muy importante. Todas estas herramientas nos ayudan a poder intervenir. Siempre me gusta poner a Wangari Maathai porque es una mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2004, ya falleció, pero porque me gusta mucho. Ella trabajó mucho por su país, en Kenia, por la repoblación, en contra de la deforestación, pero también por los derechos de las mujeres y las niñas. Y es que ella decía que muchos de los problemas que nos enfrentamos resultan ser síntomas y que hay que localizar las causas para lidiar con ellas más que con el síntoma. Al final yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tenemos fiebre podemos tomar un paracetamol y nos la va a bajar, pero si tenemos una infección, si no tomamos antibiótico, no se va a curar. Volverá a subir, volverá a bajar, pero no se curará. ¿Por qué? Porque no vamos a algo paliativo al síntoma, pero lo que nos está diciendo que hay algo que las causas son las que están generando, ¿no?, ese malestar. Entonces, aquí, ya habréis visto más de una vez el iceberg, porque es una forma muy gráfica de explicar lo que es la violencia, ¿no? Como tenemos en la parte de arriba, ¿no?, el asesinato, la violación, lo que hemos dicho antes, ¿no?, lo más fuerte, brutal, que de repente, ¿no?, cuando las amenazas, el insulto, gritar. Luego hay una parte dentro del iceberg que ya no se ve, pero que tiene que ver, que está sosteniendo todo lo que es más fuerte, que es humillar, despreciar, ignorar, desvalorizar, culpabilizar, el chantaje emocional. Y luego aquí hay una parte que aquí ya, como ya estamos, ¿no?, hemos vuelto a decir, que es estructural, no estamos a repetir, que no es algo individual, que hay algo estructural. Esto ya es una cuestión que aparece en la sociedad en general, pues que es el humor sexista, la publicidad sexista, el uso de un lenguaje sexista, se invisibiliza a las mujeres, o sea, los micromachismos, son esos pequeños detalles que parece que no, pero que sí, ¿no? No sé si ahora, por ejemplo, últimamente está saliendo mucho toda esta parte de la cosificación del cuerpo de las mujeres y de las niñas, y cómo, ¿no?, de cómo se está promocionando el maquillaje y las cremas en niñas súper pequeñitas, jovencicas, ¿no? Como, ¿no?, al final. Entonces, eso todo tiene que ver con todo esto de aquí, de todo lo que es la sociedad que está. También, por eso, aparte de que tiene un carácter estructural, no existen perfiles de mujeres víctimas ni hombres agresores. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque a veces siempre buscamos el perfil, ¿no?, para sentirnos más tranquilos. Decir, bueno, pues será un hombre que tal, que reúne estas cualidades. Pero es que eso nos puede hacer que no nos demos cuenta que tengamos al lado precisamente a un hombre agresor que no tiene nada que ver con ese perfil. Como las mujeres, no todas las mujeres, siempre cuando se imagina a alguien, una mujer, ¿no?, que es agredida, siempre se imagina cuanto más vulnerable es más fácil, ¿no? Siempre vemos a mujeres pues que están empobrecidas, y no es así. No quiere decir que luego haya circunstancias que aumentan esto. Desde luego que ser una mujer migrante, que no tienes, o si no tienes trabajo, o si tienes una dependencia, claro que te hace más vulnerable. No quiere decir con eso que no haya cosas que estén, ¿no?, agravando esa situación. Si yo soy una jueza que sufro violencia y que además me cuesta encima, desde mi posición, admitirlo,
claro que siempre tendré mi puesto de trabajo que está muy, ¿no?, cualificado para poder salir mejor, pero que lo tenga, que sea jueza o sea presidenta o sea abogada o sea periodista, no hay una inmunidad para la violencia. Puedo estar recibiendo violencia. Sí que es verdad que si soy una mujer migrante que he venido en patera, que no tengo papeles, que no tendré unas circunstancias mucho más agravantes. De hecho, los recursos de acogida, cuando tú vas, están ocupados mayoritariamente por mujeres migrantes, porque encima no tienen una red social que las apoye, porque en eso sí que ha cambiado bastante la sociedad. Antes, cuando te ocurría esto, te decían, vuelve con tu marido. Ahora, sin embargo, si no es tu familia, sea tus amigas, y si no, hay una red social que ya estamos en contra de la violencia, ¿no?, y que apoyamos a las víctimas y que no las cuestionamos. Todavía sigue habiendo mucha. A nivel social puede haber muchos cuestionamientos, pero siempre hay alguien de quien tirar. Pero las mujeres que vienen, pues muchas veces su propia comunidad es quien las está controlando. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado en esto de decir, es que no existe perfil, y de agresores tampoco, porque si no vamos a encontrarnos, vamos a volver a invisibilizar ciertas violencias. Pero no hay que olvidar que sí que hay circunstancias que pueden agravar el que sea víctima de violencia. Una de las cuestiones más importantes es tener un empleo y tener recursos económicos para poder salir de la violencia, por ejemplo. El alcohol, las drogas, los antidepresivos, que muchas veces escuchamos cuando ocurre un asesinato y decir, ay, si era un hombre muy bueno, pero está bueno. El último caso que ha habido, que el alcalde de un pueblo ha dicho que no era violencia de género, le pegó 50 puñaladas porque tenía un problema mental, y hasta sus hijos están en eso, en ese mensaje. Y resulta que no son las causas son lo que hemos visto. O sea, el alcohol, las drogas y los antidepresivos pueden acelerar, desinhibir, pueden ser facilitadores. Desde luego que si un hombre está en esas circunstancias, va a ser más fácil que tenga uno, pero no es la causa. La causa es que se siente, pues en este caso no podemos saberlo, porque sería, bueno, pues yo me voy, pero antes te mato. O sea, lo que está claro que 50 puñaladas no se dan si tú quieres mucho a esa persona. No, porque ella no ha decidido recibirlas. O sea que, pero bueno. Luego hay un ciclo de la violencia de género. Muchas veces cuando conocemos a mujeres que son víctimas de violencia, nos cuesta mucho entender por qué siguen ahí. Siempre decimos, ¿y por qué está? Y incluso no solamente las personas en nuestra vida cotidiana, sino también las profesionales que trabajan en ciertos recursos. Y de repente le estás ayudando mucho a una mujer, y después de ayudarla, de repente ha vuelto con él. Y tú te sientes y dices, ¿pero esto? Pues es que el ciclo de nadie, a ninguna mujer la primera vez que empieza una relación le han dado un golpe. Es una cuestión que tiene que ver con minar todos los apoyos, con la autoestima, con el enganche emocional, con los hijos y las hijas también. O sea, hay muchas cuestiones que están afectando y que están haciendo, y si no se produce, no está todo el día, la violencia no está en su grado extremo todo el día, sino que tiene, y bueno, hay periodos de pedir perdón, no lo volveré a hacer más. O sea, es una cuestión muy, muy compleja que hace que muchas veces nos cueste, quienes estamos fuera, entender. Pero lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues tu momento no es pues seguiré aquí para cuando me necesites, porque volverán, porque suele pasar, que a veces vuelven con ellos, pero luego vuelven a intentar pedir ayuda, porque la situación, nadie está en una relación de violencia y se encuentra bien, porque es todo, ¿no? La violencia en todas sus formas lo que hace no te produce bienestar, todo lo contrario, lo que está haciendo es mermar tu calidad de vida. Luego, hay un porcentaje de denuncias falsas, según el Consejo General del Poder Judicial, es el 0,01. O sea, es mucho menos que en otros delitos, que siempre hay denuncias falsas, y cuando hay una denuncia falsa se persigue por la ley. De hecho, en los periódicos no hace mucho salió un caso, y hace 2 o 3 años salió otro, de 2 mujeres que habían sido condenadas por denuncia falsa. ¿Te llaman denuncia y luego la quitan? No, pues se demuestra que no es real.
Y se investiga, la policía para eso está, pero es que no hay casi. Lo que hay es al revés, muchas que os he dicho, muchas que hay absolutorias porque no hay pruebas. Entonces, claro, cuando un hombre de repente le han metido a la cárcel, ha habido un juicio y le han dejado, como prevalece el principio de inocencia, lo dejan libre, ¿qué piensa todo el mundo? Era inocente. Entonces, no, si yo ya conozco, porque todo el mundo conoce a alguien que ha sido injustamente, digo, joder, pues qué casualidad que del 0,01 tengas que conocer. Otra cosa es que haya salido absuelto por falta de pruebas. Eso es otra historia, porque claro, ya os he dicho, como se da, la mayoría, muchos de ellos se dan la intimidad, entonces es muy difícil la palabra de una contra la del otro. Entonces, y luego también, pues ya sabéis que hay jueces y juezas que todavía, tampoco el tema del feminismo y de la igualdad entre mujeres y hombres y de la perspectiva de género no se explica en las universidades, no salen de ahí ya concienciados, no, sino que todo lo contrario, muchas veces, y ya sabéis, por ejemplo, en el caso de la manada, que uno de los jueces dijo que había un jolgorio allá, cuando ni siquiera quienes atendieron a la víctima en primer momento, tanto la policía de foral como el juez que estaba de guardia, lo vieron clarísimo desde el primer momento con todo lo que había ahí, con todos los vídeos que había. Pues ese señor luego dijo que era un jolgorio, que era como, vamos, no sé, una peli porno. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Y que los hijos y las hijas también son víctimas de la violencia que se ejerce sobre sus madres. Hay muchos casos de violencia contra las mujeres, que claro, como los juzgados de violencia va por un lado y el juzgado de familia va por otro, pues podemos encontrar que hombres que están siendo condenados por violencia luego tienen derecho de visita con sus hijas e hijos. Entonces, claro, hay en el imaginario también tenemos que un hombre puede ser maltratador con la mujer, pero ser un buen padre, cuando no es así, porque está ya reconocido, no solo por la ley, sino también a nivel de investigaciones, que los hijos e hijas también reciben esa violencia que recibe la madre. Aunque se la haya intentado muchas veces ocultar, se haya tapado, la reciben también. Bueno, las causas de todo esto que siempre estamos diciendo, que luego se transforman en individualidades, pero las causas que están llevándonos a todo esto es, por un lado, el androcentrismo. Todavía vivimos en una sociedad que el hombre es en la medida de todas las cosas. De hecho, por ejemplo, cuando estábamos viendo una telenovela y se llora con la telenovela y todo el mundo ridiculiza eso, ¿no? Porque fíjate, ya están, ¿no?, las de la... Y sin embargo baja nuestro equipo a segunda y en el campo se ve a un montón de hombres llorando por un equipo de fútbol que ha bajado a segunda, y eso nos parece ridículo. Eso es el sentimiento del... Eso es porque todavía vivimos en una sociedad que lo masculino, lo de los hombres, lo sigue teniendo todavía en el centro de todo. Y lo nuestro son siempre cosas de mujeres, minusvalorado, ¿no? Después el patriarcado, que el patriarcado va muy unido al androcentrismo, pero ¿el patriarcado qué es? Pues que el hombre es el poder, el dueño de las... ¿no? Es una sociedad donde todavía seguimos... Ha cambiado mucho, afortunadamente ha cambiado mucho, y ya no es un patriarcado como igual el de la foto, porque el de la foto es como muy ¡paf!, ¿no?, para que se vea, el del dibujo, vamos. Pero si os dais cuenta, en el día a día podemos muchas veces ver todavía reflejado, con formas más sutiles, no tan burdas, pero lo encontramos en el día a día, ¿no? En eso. Y luego la misoginia, que es el odio a las mujeres. Eso que se escucha ahora, ¿pero qué queréis? ¿Pero qué más queréis? Pero si te lo tenéis todo, si solo se os favorece. En los chicos jóvenes se está escuchando muchísimo ese run. Por un lado, que si ya hay igualdad, las leyes, ¿os acordáis? Sí, la normativa, ha sido una conquista, nadie nos ha regalado nada. Ha sido una conquista que haya leyes, pero a ver, en la vida real y cotidiana, esas leyes se tienen que materializar en la vida cotidiana. Luego les molesta mucho a los chicos jóvenes las protestas de las mujeres, que sigamos reivindicando.
Y luego ya que que hay acciones positivas, que a las políticas públicas dicen ventaja. O sea, no ven todo lo que llevamos ¿no? en desventaja y que seguimos llevando, sino que ven, por ejemplo, hay acciones. Ahora, por ejemplo, hay una acción positiva que dice que que el Gobierno de Navarra, en las ayudas que da para emprendimiento, da algo más de ayuda si es una mujer, pero también da algo más de ayuda si esa persona emprende en un ámbito rural. O sea, no solo es para... Pero no, solo se ve... ¿Pero por qué? Porque hay muchas menos mujeres emprendedoras, porque encima las mujeres tienen más dificultades para poder acceder al crédito, porque o sea, hay una serie de cuestiones. No se hace porque sí, no es porque... O, por ejemplo, en las explotaciones, en el mundo rural, en las explotaciones agrarias y ganaderas, si hay mujeres, y si hay, también se dará algún punto más en las subvenciones, algún punto. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, se ve que todavía no hay una igualdad real y hay mecanismos. Las acciones positivas, el día que haya igualdad, se quitan, que no son perpetuas. No, la ley lo dice bien claro, ¿eh? La ley habla de que son legales porque la Constitución española lo permite, porque la Constitución española en el artículo 9 dice que las distintas administraciones son las garantes de que se reduzca la igualdad, o sea, las discriminaciones entre mujeres y hombres. Entonces, habilita que pueda haber mecanismos para que eso no ocurra. Es el artículo 9. El 14 es la de igualdad, pero el 9 dice que es responsable de que eso se haga. Entonces, cuando ya no existan esas brechas. Ahora mismo el paro en Navarra, que Navarra es uno de los sitios que mejor está a nivel de desempleo, pero aún y todo, el paro femenino siempre es mucho mayor que el masculino, cuando encima hay menos mujeres activas buscando trabajo, porque hay muchas mujeres que por los cuidados dejan de estar en el mercado laboral. Entonces aún es mayor la desproporción. Entonces claro que hay medidas para incentivar a que las mujeres estén y que les empleen también, porque aparte de todo eso, los cuidados, también hay una serie de... Todavía hay mucho, culturalmente, todavía hay muchos obstáculos que hacen ver. Yo siempre me acuerdo cuando decíamos, bueno, que con el tema de la maternidad, ¿no? Que todavía hay, ¿no? A la hora de contratar a mujeres se piensa siempre a una mujer joven que va a tener hijos e hijas, como si a los hombres jóvenes no les pasaran cosas, que les preguntan a ver si juegan al fútbol los fines de semana, por ejemplo, porque muchos de ellos van a coger bajas porque les va a pasar, y no les decían no hagáis deporte, con lo bueno que es el deporte, ¿no? En cambio nosotras, eso son cuestiones que hemos visto antes, las causas de ese patriarcado y de ese androcentrismo, ¿no? Que valora más unas cosas y que otras, cuando fijaros que hace falta criaturas, porque si no... Bueno, entonces, ahora si nos vamos ya a lo que es antes de pasar a los recursos, nos vamos a lo que es la prevención. La prevención, como ya os he dicho, por eso la única manera de prevenir es la igualdad. Por eso he puesto el plan estratégico de 2022-2027. Este plan es el que va, la ley de igualdad de 2019, la ley foral, lo intenta materializar. Da unos objetivos y unas acciones para que se pueda trabajar en el día a día. Y luego todos los departamentos del Gobierno de Navarra están obligados a hacer un plan anual de igualdad para poder llevar a cabo. Aún y todo, los obstáculos son muy grandes, pero se va cada vez intentando que esto sea una realidad. Por eso, para la transversalidad en el Gobierno de Navarra se han creado las unidades de igualdad. Entonces, hay personal técnico especializado. Yo sé que, por ejemplo, Ana Peralta va a tener ya con otros 3 pueblos, ¿no? Son 4 pueblos. Un técnico de igualdad, Iván, le conozco, a Iván. Pues va a ser un recurso para poder hacer y avanzar, y todos esos obstáculos que hemos visto para poder trabajarlos mejor. Los impactos de género, pues eso, es una herramienta. ¿Qué hace el impacto de género? Ver el punto de partida en donde están mujeres y hombres, ver la medida que vamos a hacer, me da igual en el ayuntamiento que en el Gobierno de Navarra, ver si esa medida, primero se analiza cuál es la desigualdad, la brecha que le llamamos entre mujeres y hombres, que siempre suele ser quitado en algunas cuestiones muy puntuales,
que puede ser, por ejemplo, ¿dónde hay una brecha de género negativa a los hombres? Por ejemplo, los accidentes de tráfico. Ahí, generalmente, sí que es verdad que suele haber más, sobre todo en ciertas edades, más chicos jóvenes que mueren que chicas en accidentes. Las chicas suelen ser a veces más copilotos, pero sí que es verdad. Ahí hay una... Pero es de las pocas cosas. En casi todo lo demás de la vida, generalmente la brecha de género nos perjudica a las mujeres. Entonces, el impacto que hace, mide desde cómo se está cuando te estás haciendo la política y después cómo quedas. Y eso nos va a decir si esa política que estamos haciendo, me da igual en el ayuntamiento que en el gobierno de Navarra, sirve para cerrar la brecha entre mujeres y hombres. Porque eso sí que es un mandato a nivel estatal, internacional y a nivel foral y a nivel... O sea, toda la normativa nos está diciendo que tenemos que trabajar en todos los ámbitos de la vida para que haya menos desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, eso es una de las herramientas. Las cláusulas de género en la contratación y las subvenciones, pues lo que os he comentado antes. Tú puedes en una subvención pues potenciar que, por ejemplo, en el deporte también hay mucha desigualdad y de normal en los clubes deportivos, quitando en gimnasia rítmica, que ahí sí que hay otra brecha porque hay muy pocos chicos, pero generalmente, y luego tampoco en las juntas directivas, aunque sea un deporte que sea feminizado, aparecen los hombres. Me acuerdo, por ejemplo, en el sindicato de enfermería, que la mayoría de enfermeras estaba de presidente un señor. Entonces, sí que se pueden hacer. Tú puedes, en las cláusulas de contratación de subvenciones, pues decir, pues yo voy a dar más puntos a quien tenga una junta directiva paritaria. Porque luego, por ejemplo, a nivel de la administración sí que es obligada la paridad, pues para las listas electorales y tal, pero hay en otros ámbitos de la vida que no es obligatoria, tú la incentivas de otra manera. Hay veces que es obligatorio y no te hace falta, porque es obligado. Y aun y todo, con las listas en política, ¿qué pasa? Que de los primeros puestos suelen ser más los hombres y todavía no se llega al equilibrio, se va mejorando mucho, eso sí. Y luego también dicen, bueno, sí, hay más, pero los hombres se mantienen más tiempo y en cambio las mujeres somos más intercambiables, ¿no? Pero bueno, ahí también ha supuesto un antes y un después las listas de paridad en la política. Los presupuestos con perspectiva de género, porque es que los dineros en que se gastan, claro que tienen mucho que ver, y lo que se tienen que gastar para que haya menos desigualdad. Entonces, hay cuestiones, pues, si tú analizas en qué se gasta el dinero, el ayuntamiento o el gobierno de Navarra, ves que se sigue priorizando mucho, porque como vivimos en un mundo todavía, una sociedad patriarcal y androcéntrica, todavía se destina mucho más dinero a unas cuestiones que a otras. Las estadísticas y los estudios igual, pues es que tenemos que conocer, tenemos que saber, ¿no? Para poder hacer luego, para intervenir. El lenguaje no sexista, esto es muy importante y se ha ridiculizado muchísimo y y se dice además, y es algo que yo entiendo que cueste porque hay que desaprender, porque todas y todos hemos nacido en una sociedad donde hablábamos, el masculino englobaba todo pero se desaprende y se aprende y no es farragoso. Yo he aprendido cada día voy a mejor, utilizo menos lenguaje sexista y no creo que me hayáis notado en la charla nada de horrible, ¿no? Porque sí que es verdad que hay que aprender a usarlo, que hay gente que no lo controla muy bien y le parece que componer barra, pero sí que se puede, y es importante porque lo que no se nombra no existe. Entonces, si no nombramos y aparecemos las mujeres, siempre va a seguir manteniéndose esa sociedad de esa manera. Luego, programas y actuaciones para el empoderamiento de mujeres y las niñas. Pues eso ya los programas, las asociaciones son un espacio de red y de aprendizaje mutuo de mujeres, que luego muchas mujeres han pasado luego a la política desde las asociaciones de mujeres. Pacto por los cuidados. Ese es otro melón, el tema de los cuidados, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, tenemos herramientas para que nos indican hacia dónde queremos ir. Escolae también, porque Escolae también es prevención. Si desde chiquitos y chiquitas aprenden las criaturas ¿no? Cuestiones igualitarias en la escuela, pero también hace falta en las familias y en la sociedad.
Y ahora encima es un poco más complicado, porque antes la escuela y la familia era quien determinaba. Ahora con todo lo que viene hemos perdido influencia, ¿eh? Ahora hay otros influencers que la mayoría de las veces no traen nada bueno. Ojalá fuera que traían bueno, pero sí que en ese sentido se ha complejizado un poco, pero sí que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, todos esos ámbitos para poder trasladar los valores igualitarios. Las campañas de sensibilización que estos días, ¿no?, tenéis, con el que vais a echar la película, vais a estar, ¿no?, con talleres, la concentración, todo eso es parte de esta prevención que estamos haciendo. Y luego la formación especializada en igualdad y violencia, ¿no?, el saber de qué estamos hablando y de qué hacer. Ya voy a pasar a todos los recursos que hay, tampoco los voy a... O sea, está todo en la web del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento, tenéis de Pamplona, por ejemplo, con el ESMAN, o sea, toda esta información está en la web. Sí que los voy a nombrar para que veamos todos los que hay y que sepamos algunas cuestiones que sí que son importantes. Para empezar, en Navarra no es necesario, hace muchos años, ahora tampoco en el Estado, pero fuimos pioneras también en que no hacía falta una denuncia para ser atendida. En otras autonomías hacía falta una denuncia policial para que te atendieran en un recurso. Aquí en Navarra no, y desde luego que con la ley de 2015 que tenemos foral ya eso lo blindó. Entonces, no solamente eso, pues para poder acudir a cualquier recurso no hace falta poner una denuncia. Eso no quiere decir que no digamos, no, que no denuncien, esa es otra cuestión, ¿eh? Eso ya sería otro debate que ya podríamos abrir otro día, pero me refiero para que tengáis bien claro que cuando una mujer o cualquier mujer esté en esas circunstancias o conozca a alguna que esté, que sepa que no necesita poner una denuncia. El centro de urgencias para víctimas es un centro que es precisamente, incluso las mujeres extranjeras, pero es importante, no es obligatorio tener el permiso de residencia de trabajo, pueden acudir a este recurso. A este recurso de urgencia generalmente se acude con se llama 112. Entonces la policía foral es quien suele acompañar a las mujeres al recurso de urgencias, ¿no?, que es gratuito. Y bueno, el tiempo máximo de estancia es de 7 días hasta un mes, porque es de urgencias. Aquí es donde entra, cuando una mujer está en una situación muy crítica, entra aquí y entonces ahí se valora. Luego está la casa de acogidas, primero entras a urgencias y de ahí, cuando ya te han hecho una valoración, aparece la casa de acogida, que ahí es donde también pueden ir acompañadas de sus hijas menores o personas bajo su responsabilidad sujetas a tutela, por ejemplo, una madre, un padre, que dependiente de la mujer puede también, o sea, no solamente las hijas y los hijos, ¿no? Se accede, pues eso, los recursos, distintos recursos, y aquí sí que se puede estar de 6 meses, prorrogable para 3. Bueno, luego se ofrece un plan de recuperación individual. Aquí se trabaja mucho más, ¿no?, desde la parte integral, con atención psicológica, social, ¿no?, para el tema laboral, vivienda, para poderse recuperar ¿no?, de manera integral. Luego hay un piso tutelado, que esto es ya, si el otro era para 6 meses, prorrogable con 3, luego pueden pasar a estos pisos. Generalmente es lo que llamamos estos 3, urgencias, casa de acogida y el piso tutelado, son como ¿no?, se gestionan conjuntamente, y hay mujeres que primero entran de urgencia, pero luego pasan a la casa de acogida y pueden pasar luego al piso. Igual alguna entra directamente a la casa de acogida, o sea, a ver, que es muy flexible también, teniendo una valoración de las circunstancias. Pero sí que en estos los pisos tutelados son para larga estancia. Y luego hay alojamiento temporal para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. O sea, lo anterior es para violencia de pareja o expareja, ¿no?, la violencia de género que le llamamos, y luego aparecen ya los que son para mujeres que están en situación de explotación sexual o también en mujeres en situación de prostitución. Hay recursos de asistencia, de residenciales de acogida y apoyo, ¿no? ¿Eso es a nivel estatal o...? No, son Navarra. Ahora estamos con los de Navarra.
Hay coordinación entre autonomías. Hay veces que algunas mujeres de Navarra van a otra autonomía, a un recurso, y al revés, vienen aquí. Porque a veces hay situaciones de mucho riesgo que lo mejor es ir a otra comunidad. Hay buena coordinación en ese sentido entre las distintas autonomías para poder tener estos casos, porque hay son derechos que están recogidos. Y luego está una ayuda de emergencia social. Estos son recursos existenciales y aparecen aquí la ayuda de emergencia social. Son mujeres que tienen que estar en una grave situación, tienen que abandonar, entonces no tienen recursos económicos y se les da una ayuda, que tampoco es muy grande, pero bueno, por lo menos. Y ayuda a víctimas de violencia también para la obtención de empleo. Son incompatibles con la RAI, con la renta de atención. Entonces, generalmente, pues a veces se coge la RAI en vez de... Pero bueno, asiste también por si acaso. Que conozcáis que hay estas ayudas. El reconocimiento de víctima de violencia te permite acceder a prestaciones, ayuda, recursos, excepto el de vivienda, que se hace en el Instituto Navarro para la Igualdad. Este se hace en la Oficina de Atención de Víctimas del Delito, que está en Justicia, que depende de Justicia, que está ahí en unas oficinas que hay, no en la audiencia, pero hay unas oficinas cerca de la audiencia que ahí es la Oficina de Atención a las Víctimas, de todo tipo de víctimas. Ahí es donde hacen la acreditación, menos la que es para vivienda, porque el problema es que como hay tanta demanda, pues... pero sí que les dan puntos pues, por víctima de violencia. Luego también, por ejemplo, no sé si habéis visto, en las oposiciones ya de Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra guarda lo mismo que guarda para otras cuestiones, también para situaciones de discapacidad y tal, pues guarda también unas plazas para mujeres víctimas de violencia de género. Que además hubo un poco de polémica porque de repente se vieron los nombres con los apellidos y la gente pensaba que eran esos y no, eran ficticios. O sea, porque hay que ver también el respeto a la intimidad, ¿no? Entonces, claro, como te van nombrando cuando eso, cuando te presentas a una oposición, te nombran para que entres a hacer el examen, entonces son ficticios. Bueno, lo sabe la víctima, lo sabe, pero el resto no. Luego, eso era por un lado, los recursos de acogida, y luego estaban las ayudas. Y aquí hay atención integral a las víctimas de violencia contra las mujeres, que es el EAIPS y el ESMAN. Los EAIPS son los 4 que tiene el Gobierno de Navarra en lo que es a nivel territorial. Uno es comarca y zona norte, otro es Estella-Lizarra, la zona de Estella, otro es la zona media, que es donde estáis. Peralta pertenece a Tafalla, sí, al EAIPS de Tafalla, y luego está el de Tudela. Y en cambio Pamplona tiene uno municipal, el ESMAN. El ESMAN es municipal. En sus tiempos Tudela tuvo también uno municipal, que al final lo que hizo el Gobierno de Navarra absorbió y lo que hizo es abrirlo a toda la ribera. Porque entonces el que tenía Tudela era solo para la población de Tudela. Entonces ahora existen los 4 que existen por toda Navarra y el de Pamplona, que es municipal. Pues ahí también hay atención integral. Esto no son para que las mujeres estén allá, sino que es, ¿no?, pues un poco la ambulatoria. Tú vas allá, te dan cita, te atienden psicológicamente, te orientan legalmente, económicamente. Luego, y el último, que es el que está dedicado a la violencia sexual, que vino con la ley del 2022, que es la del CSI, que se recogían los centros de atención integral a las violencias sexuales, que además vino con dinero, se aprovechó, ¿no?, el dinero de Europa para hacerlo, y ahora ya está en funcionamiento y tienes las 24 horas del día, todos los días del año, y entonces eso, no solamente atiende a las mujeres víctimas de violencia sexual, sino también a las familias y a su entorno más próximo, amistades. O sea, si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión que queráis que en ese momento no sepáis muy bien si ha pasado alguien con alguna chica o con alguna mujer, queréis llamarles, que os atienden, que os orientan, os dicen, mira, pues esto, os dicen, podéis venir aquí, o simplemente es orientar, oye, pues... o sea, la orientación
Otra cosa es que los casos ya los lleven de manera, ¿no?, integral por violencias sexuales, pero la orientación os pueden, y viene muy bien, porque a veces nos encontramos en circunstancias que no sabes muy bien cómo actuar como o vecina, como amiga o como ciudadana, ¿no? O ciudadano, aquí me da igual, mujeres y hombres, se me refiero. Nos podemos encontrar en situaciones que no sabes cómo, y podéis llamar y os van a orientar, oye, pues llamar al centro, oye, pues no, pues escucharla, decirle que existimos. O sea, os van a orientar en el centro, ¿vale? Y luego ya hay los servicios municipales de igualdad, que ya hemos hablado que aquí en Peralta vais a tener ahora con Iván, los protocolos locales de atención y prevención, que es lo que os he comentado, que estos muchos hay en general, y hay algunos que también son específicos de las fiestas, ¿no? Cuando llegan las fiestas, y entonces ahí viene también muy bien el saber qué hacer cuando ocurren, esperemos que no ocurran, pero ocurren, ¿no? Y luego, lo que os había contado, Biogen, que ya os he explicado, que es el tema de las policías, y luego está el Atempro. El Atempro es un teléfono que lo suelen llevar desde los servicios sociales, es un teléfono de atención que se le da a ciertos casos, a ciertas mujeres que tienen especialmente situaciones de peligro. Entonces es un teléfono que lo llevan encima, que pueden activar en casos de que se encuentren en una situación. Entonces se suele hacer, se colabora entre lo que es la delegación de Interior y lo que son los servicios sociales de base de los distintos pueblos. Entonces hay, por ejemplo, cuando a los ayuntamientos en los fondos del Pacto de Estado se les da unos fondos, si hay un Atempro en el pueblo, le corresponde más fondos. Hay, entre otras cosas, pero es una de las cosas que mide los habitantes, o sea, cuánta gente es, tener algún Atempro, porque entienden que tienes que hacer alguna, ¿no?, incidir más, sí que influye en estas cuestiones. Y bueno, yo ya, para terminar mi parte, luego si me queréis preguntar algo, esto sí que me gusta acabar con Concepción Arenal, que todas las cosas son imposibles mientras lo parecen, y porque ella tuvo que fue a estudiar a la universidad vestida de hombre, porque no podía ir, porque era una mujer era una mujer importantísima en su época, pero tuvo que ir disfrazada de hombre. Entonces, que decía, o sea, fíjate si nos viera, ¿no? Si nos viera ahora, porque siempre es importante, porque aunque hay cuestiones muy duras y hay situaciones y vemos, siempre tenemos que poner en valor todo lo que hemos avanzado, todo lo que tenemos, porque eso nos permite seguir y tenemos que consolidarlo y que no vaya para atrás, porque realmente tenemos todavía mucho camino por recorrer.